El título de mensaje de esta mañana es Un nacimiento premeditado. Un nacimiento premeditado. Para esto vamos a leer 1 Pedro 1:17 al 21 y lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Bien, vemos que se expresa aquí, en lo que estamos viendo, ¿qué se expresa? La compra mediante un precio, el precio de la sangre de Dios en la persona de Cristo, del Hijo, para rescatarnos de una vana manera de vivir. O sea, ustedes saben, lo definimos ayer por segunda vez o por segundo sábado consecutivo, definimos la palabra vanidad. Recuerden que la palabra vanidad tenía que ver con, desde la perspectiva bíblica, con lo efímero, lo temporal, lo que es terrenal meramente, que no tiene consistencia eterna. Aquello que puede aparentar ser muy importante, pero no tener nada adentro en esencia, en términos eternos, en términos de valor eterno. Eso es vanidad. Los hombres viven en vanidad. A los cristianos se les llama a abandonar la vanidad de la mente, a dejar de vivir en una burbuja terrenal. Dejar de vivir en una burbuja terrenal, incluido lo religioso, lo evangélico, lo movilizado por las emociones meramente. No digo que las emociones estén excluidas, no. Digo que esté solamente movilizado por emociones, por objetivos meramente terrenales, egoístas y carentes de sentido eterno. Eso es vanidad. Bien. La Biblia nos llama a tener una mente como la de Cristo, que mira en términos eternos. Bueno, nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Para qué? Para que ahora sirvamos a Dios. Fuimos comprados no con oro y plata, sino con la sangre de Dios. Dios tiene sangre, sí, en la persona del Hijo, cuando Él toma naturaleza humana, toma una naturaleza humana como la tuya y como la mía, que tiene sangre. Y huesos y carne como tu naturaleza humana, como la mía. Dios toma naturaleza humana. Ahora, Él dice, fíjense que es semejante a la de un cordero sin mancha y sin contaminación, haciendo alusión a el cordero o la víctima animal que se presentaba según la ley mosaica, para cubrir el pecado de los miembros del pueblo de Dios, delante de Dios, para que la ira de Dios no esté sobre ellos y el justo juicio de Dios caiga sobre el pueblo de Dios como hombres pecadores que efectivamente eran, son y como somos nosotros también. Pero Él fue destinado antes de la fundación del mundo, obviamente se incluye antes de la creación del hombre, pero destinado ¿para qué? Para cumplir ese rol de cordero que quita el pecado. O sea, esto evidencia naturalmente que Dios ya tenía un conocimiento previo de la caída del hombre y del pecado de los seres humanos. Es obvio.
y fue destinado ya como cordero para ser sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Está bien? ¿Eso les queda claro? Bien, es importante este concepto, porque Jesucristo, esto habla de la preexistencia de Cristo y no meramente de un día donde nació. Ahora, ¿cómo entonces? Si nació, ¿cómo era que existía previamente? ¿Podría ser paradójico el asunto? No, no lo es. ¿Por qué? Porque el Hijo vino y se manifestó en carne. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos como el Dios, en su segunda persona, el Hijo, vino en carne, tomó naturaleza humana en un tiempo preciso a lo largo de la historia de la humanidad, cosa que ahora nosotros miramos para atrás. Vemos que en el tiempo determinado, Cristo vino, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, mediante ese Jesús, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. ¿Está? Bueno, esta es la primera reflexión que hacemos en una serie de versículos. Ahora, vamos a ir porque me gusta traerles una introducción interesante y particularmente un estudio, porque bastantes datos acá rescaté de varios lados, de varias fuentes, para que ustedes entiendan que lo que se celebra el día de mañana o pasado no tiene consistencia, sino que es vanidad. Más allá de que puede ser bueno, que se le puede poner un sentido correcto, un espíritu correcto a la celebración, pero más allá de lo romántico, como decía Mel, ¿no? Debe ser consciente de la realidad, no meramente quedarse con lo romántico. ¿Lo romántico está mal? No, no está mal en tanto en cuanto esté enmarcado en lo que es correcto. Si yo, por ejemplo, soy romántico con otra mujer, ¿que está mal ser romántico? ¿Por qué me reta? Está mal. Porque estoy siendo romántico fuera del ámbito de lo correcto. Yo tengo que ser romántico, como de hecho lo soy, ustedes lo saben, con mi esposa. Y les doy ejemplo para que los hombres hagan lo mismo con sus esposas. Entonces, cuando no me metan a mí, damas, después en el medio, arréglense con su esposo, ¿está bien? Quiero que vean esto para que usted pueda encajar lo romántico en el lugar correcto, ¿sí? Lo romántico del nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a empezar a demoler. Y vamos a ir primero a la parte, si se quiere, científica un poco del asunto. Les voy a leer una serie de notas e informaciones que he rescatado. Y vamos a empezar primero por el descubrimiento de unos manuscritos chinos que permiten fechar el nacimiento de Cristo en el año 5 antes de Cristo, hablando de nuestro calendario, ¿no? Nosotros suponemos que Cristo nació en un determinado momento y de ahí se cuenta los días en lo que denominamos, en lo que fue el principio del calendario juliano, por Julio César, pero después gregoriano, que es el calendario que nosotros hoy vemos todos los días, que tiene su corrección finalmente. ¿Por qué? Porque dio, ya de por sí les digo, el calendario que nosotros tenemos daba error, porque lo hacían de 365 días. ¿Y no tiene 365 días el año? No, tiene 364 y cuarto. Entonces, por eso es que agregamos, y eso se agregó en el calendario gregoriano, el día bisiesto, el año bisiesto, donde hay un día más que junta los 4 cuartos que cada 4 años se juntan, y evita el error
propagado en el calendario. Ya de por sí entonces saben que del año 1500 para atrás hay 10 días que faltan en el calendario y eso genera errores a veces. ¿Por qué? Y porque se iba transportando el error hasta que se corrigió. Ya les cuento algo así. Entonces ya sepan que vamos mal con el tema del calendario. Bien. 5 años antes de Cristo, que Cristo nació 5 años. Bueno, espere. El punto de referencia más obvio para los científicos siempre ha sido la estrella de Belén. El mundo cristiano impuso su interpretación clásica de la datación de aquel fenómeno astronómico sobre otras opciones posibles. Estamos hablando del mundo cristiano, no el cristiano bíblico, sino el cristiano occidental se refiere, ¿no? Dice, pero un insólito objeto celeste, extremadamente resplandeciente, también figura en las crónicas de otros pueblos mucho más allá de Europa y del Mediterráneo. La creciente globalización, tanto en materia económica como cultural, ha permitido hacer las comparaciones necesarias entre las diversas o diferentes versiones. Así, Colin Humphreys, un físico británico de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, confirmó que la estrella que guiaba a los denominados Reyes Magos, recuerden que no eran ni reyes ni magos, existió gracias a que encontró unos registros chinos de la misma época, unos manuscritos chinos de esa época, con unos 2000 años, el año 5, antes de la era común se denomina la que vivimos hoy, que mencionan que un astro iluminó las noches durante 70 días, la que se denomina en la Biblia la estrella de Belén. Bien, otros datos que confundieron a los cristianos durante mucho tiempo son los textos de los evangelistas Mateo y Lucas, que indicaron que Jesús empezó a predicar cuando tenía aproximadamente 30 años, en el 15º año del emperador Tiberio, que correspondería al año 29 después de Cristo. Eso estamos hablando en la era común. O sea, que Jesús comenzó a predicar según los registros históricos que datan al 15º año del emperador Tiberio, coincidirían en realidad con el calendario de hoy, con el año 29 de Jesús, no con el 30. Entonces, evidentemente dice que la Biblia está equivocada. No. Ya vimos que cómo se interpreta cuando la Biblia habla de una manera en un evangelio y en otro de otra. El teólogo Mark Goodrake, citado en la revista Time, rechaza la relevancia de este argumento numérico y se pregunta, ¿no podría usted decir que tiene cerca de 30 años cuando en realidad tiene 38? O sea, ¿no dice usted cuántos años tiene? 30 años tiene. O nosotros usamos el 30 y pico. Otros dirían alrededor de los 30, pero no significa que tiene 30. Significa que tiene 30 y algo, no importa cuánto. Inclusive hasta 39, usted dice tiene 30 y un poco, no sé cuánto. Ahora, cuando entran los 40 ya es un cuarentón, un cincuentón. ¿Sí? ¿Está bien? Porque el teólogo dice así, en su opinión hay que sumar 4 años a esa edad común aceptada. O sea, que el hecho de que la Biblia dice que en los 30 predicó no significa que tenía 30 años necesariamente. Recuerden que también hay muchas supuestas paradojas donde dice cómo había 2 endemoniados gadarenos, un evangelio revela uno y el otro revela que había 2. De los ciegos a la entrada y otro que había a la salida. ¿Cómo es eso que se contradice la Biblia? No, no se contradice, son perspectivas diferentes de los mismos acontecimientos vistas por 2 observadores diferentes. Cuando hay 2 observadores diferentes, unos ven un detalle y otros ven el otro detalle o lo ven más completo. No quiere decir que están contradiciéndose, sino que uno complementa al otro. Esa es la forma en que se interpretan los evangelios, ¿sí? Paralelos o sinópticos. Bueno, un cálculo que arroja más luz es el fruto de un estudio meticuloso de las Sagradas Escrituras. El teólogo James Dunn, en parte del hecho que Jesús nació algo antes de la muerte de Herodes el Grande, que sucedió en el año 4 antes de la era común, con lo cual un periodo comprendido entre los 6 y 4 antes de Cristo.
esa fecha concordaría con la información básica del año 5 a.C. Porque los registros históricos de la muerte de Herodes el Grande, eso está bien datado, está bien, arqueológicamente está bien ubicado, ¿está? Bueno, sin ofrecer una fecha exacta, Dunn dedujo que Jesucristo debió haber venido al mundo 2 años antes, por lo menos, de la fecha comúnmente aceptada. Además, este investigador británico niega que su nacimiento fuera el 24 de diciembre porque, según la descripción evangélica, la Virgen María envolvió a un bebé en pañales y lo acostó en un pesebre, mientras que el clima de la localidad palestina de Belén no permite que un bebé recién nacido esté en ese modo a finales del año. Recuerde que estamos hablando del hemisferio norte. Acá estamos ahora con calor tremendo, pero allá ¿qué pasa? Estamos en la estación opuesta, digamos, ¿no? Estaríamos ya, allá están en invierno, ¿sí? Lo que ahora sería 24 de diciembre acá, la noche de paz en otros lados es nieve, ¿recuerdan? ¿Sí? Bueno, en el hemisferio norte. Bien, por lo tanto, dice, no permite que un bebé nacido en este modo a finales del año. Para reforzar su punto de vista, Dunn propone al lector que consulte qué temperaturas registra la zona en Nochebuena, lo que estamos haciendo ahora, usando pura y lógica razón. Finalmente, el diccionario de la Biblia, publicado en inglés en 1996, explicó que la Iglesia romana desconocía la fecha exacta y eligió celebrar el 25 de diciembre porque era el día festival pagano del Sol Invictus. El sol, el invencible sol, triunfaba cada año sobre la oscuridad del invierno y los días volvían a ser más largos. Estamos hablando del hemisferio norte, recuerden, ¿sí? Donde es el día más corto del año, donde otra vez el sol comienza a, como nos pasa a nosotros, ahora ya empezamos nosotros a cortar los días a partir de ahora. Allá, ¿qué pasa? Empiezan a alargarse. Entonces, los romanos llamaban el sol invictus al sol que siempre estaba en victoria sobre la oscuridad. Bueno, esa era su fiesta, una fiesta pagana, obviamente, ¿no? En estas fechas. Bueno, ahora eso es lo que vemos en términos científicos. No estamos hablando en términos meramente teológicos. Vamos ahora al cálculo de la fecha de la Navidad según los evangelios. Ahora vamos a hacer un estudio un poco más dentro de la Biblia. Esto usted lo puede corroborar, yo se lo doy, después usted lo corrobora y debería hacerlo, no solamente escuchar y creer y repetir como loro, sino propiamente investigar. Vamos a hacer el cálculo de la fecha de Navidad según los evangelios. Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente. En Lucas se afirma que el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, fue sacerdote del grupo de Abías. Esto está en la Biblia, ¿no? Porque él era sacerdote, era en turno, él era en el 8º turno le tocaba. Les cuento que había, ahora lo vamos a leer, pero había 24 turnos en la sucesión de los servicios sacerdotales. Esto está en Crónicas. 24 turnos y rotaban cada semana un sacerdote, hacía los oficios, ¿sí? Y según cada familia tenía su oficio. De esto, Zacarías, ustedes recuerdan el padre de Juan el Bautista, Elizabeth su madre, ¿no es cierto? Él, el sacerdote, oficiaba los trabajos en el templo, ¿sí? Y le tocó en turno. Eso lo cita la Biblia, lo registra la Biblia perfectamente, ¿no? Bien. Oficiaba en el templo de Jerusalén y según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. O sea, saben ustedes que Jesús nació, dicen que estaba, cuando María recibe el embarazo, ya estaba Juan el Bautista 6 meses. Bueno. Y al grupo, perdón, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Entonces, bien, Crónicas indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y el grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, el grupo de Abdías le correspondía servir a comienzos de junio
desde el 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Recuerden que el calendario hebreo eran por lunas. Siempre eran 28 días, como se cuenta el embarazo, ¿sí? Los meses lunares se cuentan el embarazo, ¿sí o no? ¿Las mujeres saben? ¿Se lo habrán contado? Bueno, el calendario hebreo se cuenta de la misma manera, por las lunas. No es lo mismo que el calendario gregoriano. Bien, siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel o de Elizabeth, ¿no?, y María fueron normales, o sea, como cualquier mujer, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta sería fecha compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Es bastante difícil que ocurra que los pastores estén en medio de la noche. Ustedes saben que la noche, cuando hay mucho frío, en invierno hay mucho frío, y que estén los pastores ahí se quedaban duros de hipotermia. O sea, es bastante improbable ese hecho, ¿no? Y es improbable que un bebé envuelto en pañalcito nomás lo pongan en un pesebre donde había aire acondicionado gratis todo el día. O sea, es bastante improbable, ¿no es cierto? Bien. Cualquier cálculo del nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Cuando para nosotros es primavera, allá es principios de otoño, ¿sí? Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo de nacimiento del Hijo de Dios. ¿Recuerdan el censo, no? Lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. O sea, es una cuestión meramente política. Es decir, bueno, vamos a hacer un censo. Y como cualquier político escoge la mejor oportunidad para hacer menos lío. ¿Qué pasa hoy cuando los líderes políticos toman una decisión? Sea buena o mala, siempre hay gente que hace lío, ¿verdad? O sea, del lado correcto o el incorrecto, la gente siempre hace lío. Se pone una ley, lío. Se cambia algo, protesta. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo bastante resistente a la nación romana. ¿Qué pasaría? Cualquier decisión que tomara el emperador o el procurador romano iba a ser para lío. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y el menor lío posible. Entonces, es bastante razonable en términos políticos que el censo se hubiese realizado en una época más saludable, ¿no?, para incomodar a las personas. Bien, seguimos. Ahora, esto habla del 24 al 30 del mes octavo judío, ¿sí? Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, o sea, la segunda fecha o la segunda vuelta, recuerden que si eran 24 turnos de una semana, entran todos en el año y puede haber una segunda vuelta todavía. Entonces, si nació en una segunda vuelta, ese es el asunto por lo cual los cristianos se confunden, o algunos cristianos se confunden, finalmente. ¿Y qué pasa? Dice, como los turnos eran semanales, tal como lo afirman los manuscritos del Mar Muerto descubiertos en el Qumran, cada grupo servía 2 veces al año y nuevamente le correspondería al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre, del 24 al 30 del mes judío. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre, como efectivamente se lo celebra. Así algunos de los primeros escritores cristianos, como por ejemplo Juan Crisóstomo, del año 347 al 407, después de Cristo, enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan en el día del perdón, el cual llegaba en septiembre o octubre. O sea, esto es lo que está diciendo aquí, que si las personas toman el segundo turno del año del grupo de Abdías, recuerde que había 24 grupos, empieza el grupo, el primer día del año empieza un grupo, la primera semana, el segundo grupo, el tercer grupo, el cuarto grupo, hasta el grupo 24. Bueno, llega a mitad del año más o menos y arranca de vuelta el primer grupo. Bueno, si el grupo de Abdías
arrancó de vuelta y se toma de ahí, sí coincide Jesús en diciembre. Pero el tema es que no coincide el relato evangélico, el censo, el tema del invierno, el tema de los pastores, no coincide, coincide más otra cosa. Coincide, no es razonable en ningún sentido pensar lo otro. Lo más común pensar es lo que todo el mundo haría. ¿Está bien? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora deben saber que hay otras fiestas también para que se sepa que no es una cuestión de que Jesús nació en el 25 de diciembre, sino que ese día, coincidentemente o no sé, o malamente, como quiera llamarle, se celebran en otras culturas también otras cosas. Estamos hablando de celebraciones milenarias, ¿no? No estamos hablando de que se engancharon ahora hace 100 años, sino que se engancharon ya hace mucho. Dice, escuche, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto. Eso está en latín, en castellano, ¿no? Los germanos y escandinavos celebraban el 27 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Eso el 26 de diciembre. Los aztecas celebraban durante el invierno. ¿Por qué los aztecas en el invierno? Pues los aztecas estaban también en esa época en el hemisferio norte, ¿verdad? Celebraban durante el invierno el advenimiento. Este dios es difícil. Déjenme leerlo, Huitzilopochtli, Dios y sol de la guerra. Bueno, yo no tengo ganas de hacer fiesta con ese Dios, menos decir su nombre. Dios del sol y de la guerra. En el mes, miren el mes Panquetzalitzli, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Bueno, eso los aztecas, que los aztecas se arreglen con sus idiomas. Los incas celebraban el nacimiento del Inti o Dios Sol, la fiesta llamada Capac Raimi o fiesta del Sol Poderoso. Bueno, estas son algunas de las cosas históricas, milenarias, que se celebraban también en esa fecha. O sea, no es raro que había fiestas ya en esta época del año en culturas no cristianas. Muchas culturas cristianas ya tenían el solsticio, en nuestro caso de verano. El solsticio de verano es el tiempo donde es el día más largo para nosotros y en el otro el día más corto. Bueno, se hacían celebraciones a sus dioses. Ya era algo antiguo. Esto para que vea que el 25 de diciembre no es una fecha que está desconectada de la movida del mundo. El mundo se movía ya en esa fecha. ¿Está bien? Esto para que sepa que no es nada salido de la nada. Había mucha fiesta. Imagínense. Las personas no son sino de moverse en masa, lo que todo el mundo hace y decir, bueno, si hay que celebrar, ¿hoy qué celebran? Bueno, celebremos nosotros también, si hay comida, regalo, ¿quién no quiere celebrar? ¿Hay baile? Metamos, no. ¿No es así el ser humano? ¿Quién? Bueno, yo no, pero no sé, ¿alguno de ustedes se coló alguna vez en un casamiento donde no sabían quién era el novio? Yo les cuento, cuando era adolescente, con algunos amigos hacíamos sonido en algún casamiento. Y había problemas que se colaban. ¿Y este fulano, vos lo conocés, es tuyo? Me decían a mí, Carlos, porque yo traía el sonido y eso. No sé, ¿y de dónde vino este? No sé, es colado. Y bueno, la gente se cuela cuando hay fiesta. Bien. Y vamos finalmente, lo que les contaba en palabras, a leerlo, el error en el sistema gregoriano de fechas. Para que usted vea de dónde nace el tema de el antes de Cristo y después de Cristo. Porque dice, ¿quién dijo que estamos en el 2018, verdad? ¿Quién dice que estamos en el 2018? ¿Quieren saber quién lo dijo? Bueno, uno que metió la pata hasta el cuadril, pero lo van a entender. Y era matemático. Bien. El sistema que se utiliza actualmente fue ideado por Dionisio el Exiguo, a quien el Papa Bonifacio I pidió que encontrara un sistema para calcular la fecha de la Pascua. ¿Sí? Dionisio era un matemático, el Exiguo. Dionisio decidió utilizar el nacimiento de Cristo como punto de referencia en vez del sistema que se utilizaba hasta entonces. ¿Qué sistema se utilizaba hasta entonces? Bueno, se utilizaba el día de la fundación de Roma.
en ese tiempo, en el tiempo de Dionisio el Exiguo. Calculó erróneamente que Jesús nació el 25 de diciembre del año 753, AUC, significa ab urbe condita, desde la fundación de Roma, ¿no es cierto? Tomando entonces el año que apenas comenzaba, 754 AUC, como el año 1 después de Cristo. Ya ahí metió la pata, porque cuando ustedes nacen, ¿en el año 1 de su vida o en el año 0? Ustedes nacen en el año 0 de su vida. ¿Por qué? Primero tienen 6 meses, 2 meses, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, ¿sí? Luego tienen 1 año. Entonces cumplen 1 añito. De ahí están en el año 1. Pero ya tienen 1 año, 1 mes, 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses. Bueno, este matemático, Luz era poca la que tenía como matemático, le puso para colmo el año 1. Tendría que haber empezado por el año 0. Ya empezamos mal. Bien. Este sistema no fue aceptado, dice, como en aquella época, en siglos después, fue adoptado por varias poblaciones hasta convertirse en sistema predeterminado de facto. O sea, lo pusieron de prepo. Dijeron, bueno, a partir de ahora vamos a poner el calendario juliano y se pone y se terminó. ¿Está? Y se pone así porque lo determina César y se terminó. Bueno. Mucho tiempo después se comprobó que el sistema de Dionisio era inexacto, ya que había calculado erróneamente la fecha del nacimiento de Jesús. Dionisio, o sea, de esto ya se dieron cuenta, o sea, no es nada nuevo. Ahora, sí que el nacimiento de Jesús se dieron cuenta ahora que estaba mal. No, en la Edad Media se dieron cuenta que el nacimiento de Jesús estaba mal datado. Y usted me dice, ¿pero entonces significa que ahora estamos mal? Sí. ¿En qué año estaríamos ahora si fuese correcto? ¿Y estaríamos en el 2000? No, 18 más 5, 2023. Estaríamos ahí. ¿Está? Bueno. O sea, no es ninguna novedad esto que le estoy diciendo. Esto ya, Dionisio ya se había dado cuenta y Bonifacio también le sonaba mal la cuestión. Bueno, expertos investigadores indican... Mucho tiempo después se comprobó que el sistema de Dionisio era inexacto, ya que había calculado erróneamente la fecha de nacimiento de Jesús. Dionisio estableció el año inicial en la era después de Cristo entre los años 5 y 7 después del que debió haber sido. Por lo que en realidad Jesús nació aproximadamente en el año 5 antes de Cristo. O sea, lo que hoy conocemos el año 0 antes de Cristo, Jesús habría nacido 5 años atrás. Expertos investigadores indican que si queremos contar los años a partir del nacimiento de Jesús, deberíamos considerar entonces que no estamos en el 2005. Esta es una nota del 2005, ¿no? Que no estamos en el 2005, sino en el 2010. O sea, si estamos en el 18, estaríamos en el 23. Ya que tendríamos que sumar 4 años que Dionisio olvidó, aparte del año 0, sumando los 11 días que el Papa Gregorio XIII borró literalmente la historia. ¿Recuerdan lo que les conté? Que como no se habían calculado que el año tiene 364 días, un cuarto más, entonces se comienza a propagar el error. Ese cuarto de día se va sumando y después sobran los días. ¿Y cómo no coincide? Bueno, ¿qué dijimos? Bueno, era 10 de diciembre, bueno, hacemos una cosa, hoy es 1 de diciembre otra vez. Y listo, así. Puso la firma y se terminó. Bueno, eso es un registro histórico, no lo estoy inventando, eso lo puede corroborar usted, de cómo es el tema del calendario. Sumando también los 11 días que el Papa Gregorio XVIII borró literalmente la historia, obtendríamos una fecha muy distinta a la que en este momento poseemos. Toda esta confusión se puso de relieve en la reciente celebración del milenio, en la que muchos observaron que el comienzo del milenio fue en el año 2001 y no en el 2000, ya que no existió año 0. Por otra parte, está casi sentado que Jesús aproximadamente nació en el año 4 antes de Cristo en términos finales. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que todo esto que se está celebrando, ya le hice un análisis, un estudio ahí, que me llevó bastante tiempo recopilar toda esa información, porque hay mucha pavada también escrita en la red, ¿no? Pero toda esta información habla de que entonces
cuando nosotros comenzamos a ver las fechas y ver la gente enfervorizada por la fecha, por el año, que acá, que allá, o sea, si vamos a la realidad, es meramente un hecho cultural que ni siquiera apoyo científico, histórico, arqueológico, no tiene nada. Lo único que ves es que todo el mundo va a hacer fiesta el 25 de diciembre más o menos, y los cristianos vamos también. Si todo el mundo lo hace, debe ser que está bien. Y fíjense, científicamente decimos, si todo el mundo dice que es 2018, y será 2018. Evidentemente no se puede cambiar. ¿Se imagina si ahora tenemos que cambiar la fecha? El desastre que hay que hacer entre documentos, entre cuentas bancarias, transferencias. Imagínese el plazo fijo. Usted tiene un plazo fijo y le restan 10 días encima. Claro, si usted tiene 20 pesos no es nada, pero el que tiene 500 millones de dólares, imagínese, invertido en acciones. Sí, Juan, me los va a quitar los días. Y ahí se arman. Bueno, imagínese los desórdenes, la informática. ¿Cómo le decís a todo el sistema informático del mundo que estamos en una fecha diferente? O sea, sería un caos total. Entonces, ¿qué se dice? Déjalo así como está bien. Le añadimos los días cuando hay que ir para atrás. Vamos a buscar algo a la historia y le añadimos los días y bueno, después hablaremos con Gregorio, con Dionisio, el primer hermano, es un desastre. ¿Está? Bueno, quiero que vea eso por un lado, la fecha. Y por otro lado, fundamentalmente, lo de la Navidad en el año. Usted sabe que en la página, después lo puede ir a la página del Vaticano inclusive también, y va a encontrar parte de esta información respecto de Jesús, que no necesariamente coincide el 25 de diciembre. O sea que, ¿qué estamos viendo? Que todo esto es una movida tremendamente comercial, cultural y espiritual también, porque aquí se mete también el gorrito rojo, todo el mundo es el gorrito rojo, con el pompón. Hace 40 grados y tiramos nieve, ¿no es cierto? Vemos en Córdoba que estamos con los aires, vamos a tirar nieve, es Navidad, o sea, totalmente descocados, ¿verdad? O sea, vemos que importamos todo lo que hay y se importa. Importamos todo lo que hay. Importamos el error, propagamos el error, asumimos que está bien porque todo el mundo lo hace. Y yo no estoy criticando, solamente estoy dándole a usted una mente fundada en la verdad. Yo no quiero que usted viva una ilusión, viva una fantasía, viva de una fábula. Viva en la realidad. Use el sentido común, como decimos, no vamos a cambiar la fecha. Tampoco vamos a negar la Navidad porque en algún momento del año Jesús vino después de todo. Siempre hacemos, el que nació el 29 de febrero, ¿qué día festeja? Pero ¿por qué si no nació el 28? Que festeje el 29 y si no que se la aguante, se quede sin fiesta cada 4 años. ¿Cómo hace? Bueno, y se busca un valor de compromiso, o lo hace el 28, ¿sí? Por ser febrero generalmente, no lo va a hacer el 1 de marzo porque ya cambia de mes, por una cuestión psicológica que lo hace el 28, ¿está? Pobre gente el que nació el 28 de febrero. Bueno, entonces decimos, Jesús en algún momento vino al mundo del año y en algún momento obviamente vino. Entonces, celebrar el advenimiento del Mesías, ¿está mal? No, no está mal. El problema es meterse en esa movida comercial, cultural, donde se mezcla todo, donde todas las culturas del mundo mezclan todo y termina siendo la Navidad cualquier cosa menos lo que efectivamente es. Yo quería que usted tenga una visión clara de lo que es el día denominado el día de Navidad o Nochebuena, para que no esté tan afanado nunca por eso, porque sepa que es todo fábula. ¿Está? Bien. Sigamos con nuestra Biblia. ¿Les parece bien? Bien. Ahora ahora me gusta mucho más esto que voy a leer porque esto es verdad absoluta, infalible, inerrante y eterna. Amén. Y vamos a ver algunas profecías acerca del Mesías para que vea que la Navidad no es un bebé. De la Navidad, si se quiere, se hablaba mucho antes. Ya empezamos diciendo que desde antes de la fundación del mundo se había preparado un cordero y era el Hijo de Dios. Pero vamos a ver algunas profecías acerca del Mesías, ¿le parece bien? Génesis 3, 10, 3, 14 y 15
después de que Eva y Adán pecan, bueno, Dios juzga y condena al destierro a Adán y a Eva, y a la serpiente le dice: y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando que la generación de los hijos de Satanás dañaría a la descendencia de la mujer. El Hijo de Dios, Jesucristo, le heriría en el calcañar, en las manos y en los pies, donde están el calcañar, acá y acá, ¿sí? Haciendo alusión a que sería clavado Jesús allí, y de una manera difusa, pero profética, en fin, sería cómo terminaría la serpiente muerta y el Hijo de Dios herido, como efectivamente ustedes saben que Jesús resucita. ¿Y dónde quedan sus heridas? ¿Curadas o quedan expuestas? ¿Jesús ahora tiene las heridas en sus manos y en sus pies? Sí, las tiene ahora también. Esas heridas hablan del cumplimiento de esta profecía todavía, pero no son heridas de las que uno se avergonzaría, porque uno si tiene una herida, ay, dice que no se me vea la cicatriz. En ese caso, las marcas de Jesús son señales de victoria sobre la muerte y la redención de una humanidad perdida. Amén. Es como llevar con orgullo esas marcas, Jesús. No digamos con orgullo porque no queda bien. Digamos que son la gloria también de Jesús esas marcas. No son la parte fea, sino es la gloria de Jesús. Bien, vamos a Isaías. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Recuerdan esto, ¿no? Que siempre se cita. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Príncipe de paz. Nada menos. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice Dios, ¿no? Bien, seguimos en Isaías 42:1, son algunas de las citas. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Recuerde que esto está siendo escrito 700 años antes del advenimiento del Mesías, ¿sí? Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Isaías 52, 13 al 15, dice así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, lo desfiguraron al siervo de Dios, a Jesucristo. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ustedes saben que ante él toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Realmente entenderán, algunos más, algunos tarde, otros temprano, como ustedes, que Él es Dios. Isaías 53, 7 al 9, 11 al 12. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura.
mas con los ricos fue en su muerte. Recuerden, ¿a qué tumba fue Jesús? A la de un tal José, de la localidad de Arimatea. Y era un hombre rico. Y los ricos solamente se sepultaban en tumbas de piedra. Uno de ellos, amigo de Jesús, era Lázaro. Pero solo los ricos iban a esas tumbas, los demás iban a la tierra, como cualquiera de nosotros. Bien, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dice el verso 11, hablando de su muerte, y luego de su muerte dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Recuerde que Jesús fue crucificado como criminal, no fue crucificado por ser un hombre malo, como criminal fue crucificado, ¿sí? Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Bien, esto es algo de profecía bíblica que habla referente al Mesías que habría de venir. Hablamos desde el huerto del Edén, hablamos por Isaías, 700 años antes del advenimiento de Jesús. Pero vamos a ver ahora el cumplimiento, vamos a ver en términos... me falta Isaías todavía, Isaías 7, 14, sí, lo leemos. Esta profecía también es muy clara. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Pero esto era 700 años antes, ¿sí? Nadie entendía nada de esto. O sea, imagínense los judíos, los intelectuales, tenían la figura del Mesías, pero no les coincidía a ellos. Cuando Jesús aparece en escena como efectivamente se lo profetiza, no encaja con el Mesías que ellos esperaban. Por eso, para los intelectuales hebreos de aquella época y ahora de hoy, es una espina esto. Porque ellos esperan un Mesías conquistador, guerrero, pero este Isaías no les encaja en la perspectiva que ellos tenían. Y los judíos de aquella época no recibieron, porque ellos esperaban otra forma de Mesías. No esperaban un Mesías sufriente, ellos esperaban un Mesías militar, conquistador. ¿Está? Bien, ahí da la profecía Isaías. Bueno, ahora vamos a ver el cumplimiento de la profecía. ¿Les gusta esto o no? ¿Sí? ¿O cortamos por acá? Bien, si no vamos a comprar el cabrito, el lechón y nos vamos a casa. No nos importa nada lo de la Navidad, sigamos como estamos. Bueno. Lucas 1:26. Imagínense. Está todo tranquilo y de repente aparece un ángel brillante. Estaba María ahí en sus quehaceres, lavando la ropa, no sé, haciendo algunas cosas en casa. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Me imagino cómo se le venían apilando lo de Isaías a María, ¿no? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recuerde que ella estaba desposada, significa que estaba comprometida, no que estaba en matrimonio con José. Estaba desposada con José. Recuerden que, digamos, la unión matrimonial en aquella época empezaba ¿cuándo? Cuando las personas se comprometían. Allí eran el uno para el otro sin haber pasado todavía por el matrimonio. Estaban desposados, estaban comprometidos como esposos, pero no habían celebrado la boda propiamente ni habían tenido relaciones
todavía para tener hijos. ¿Está? Bien. Pero aún así ella queda embarazada y estaba en términos legales soltera. Entonces una mujer soltera, embarazada en el pueblo judío era pena de muerte lo que le esperaba. ¿Sí? Bien. Pero lo más admirable para ella es que ella misma sabía que no había tenido relación con ningún varón. Entonces, ¿cómo voy a concebir? Es obvio que no se puede concebir si no hay varón de por medio, ¿no? Y con José no había tenido contacto, por lo tanto era obvio que no. Y ella le preguntaba al ángel, ¿pero cómo va a hacer esto? Entonces, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Mateo 1:18 complementa este relato después y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí hay un detalle importante. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No dice el hijo de ella es del Espíritu Santo. Lo que es engendrado en ella, para que usted sepa que el hijo, después de todo, no es hijo de María. María es, digamos, lo que hoy fea o malamente diríamos, alquiló el vientre. María es la que llevó en su vientre a la criatura que el Espíritu Santo engendró ahí. ¿Por qué decimos no puede llevar la naturaleza de María? Porque transmitiría la naturaleza pecaminosa de María. Por lo tanto, lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es. María es meramente la portadora de lo que el Espíritu Santo engendró, la humanidad de Jesús. Amén. Un niño nos es dado. La Virgen dará a luz un niño, ¿recuerdan? Un hijo. Es obvio que la Virgen no puede dar a luz un hijo, pero solo para Dios es posible. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Biblia otra vez? Hacía referencia a la profecía bíblica del nacimiento de Jesús, del advenimiento de Jesús, de aquel Jesús que ya estaba profetizado y según leímos en Pedro, estaba destinado antes de la fundación del mundo para venir, para morir por nosotros. Amén. Fíjense ahora, ya Jesús, imaginen lo grande, predicando, con más de 30 años, según lo que hemos visto, que no hay ningún problema en ello que tenga más de 30 años y tenga 40, no hay ningún drama. Si vivió sin pecado, el punto no es que tenga 30, 40 o 45, sino que no tenga pecado, ese es el punto. Discutir sobre la edad precisa de Jesús, lo de los 33 años, vieron que se dice, ay, tiene 33 la edad de Cristo. Si Cristo no está muerto, Cristo está vivo. ¿Tiene 33 años Cristo? La humanidad de Cristo no, tiene más de 2000, qué sé yo, no sé cuántas tiene. ¿Y Cristo y el Hijo de Dios cuántos años tiene? Es eterno, no tiene años. Siempre es y será. Gloria a Dios. Ese es mi Señor. Amén. ¿De quién es también ese Señor? Dígame. Amén. Bien. Bueno, hermano. Bueno, la gloria de Jesús antes de nacer. Esto lo decía ya Jesús propiamente en su boca. Juan 17:5. Esto está en la oración del huerto. Miren qué interesante. Dice,
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dice Jesús. Antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Vos sabés perfectamente que a vos o a mí no me enviaron del cielo. ¿A vos te enviaron del cielo? No, yo salí de una clínica con mi madre, o mi madre me sacó a mí, pero yo no vine de ningún otro lado. ¿Sí? ¿O usted vino de algún otro lado? Juan 17:24. Palabras de Jesús, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Estas son las citas de Jesús referente a su preexistencia. Entonces, cuando vemos finalmente todo esto, vemos que Jesús era consciente de que Él era antes. Sin embargo, nació en un determinado momento en la historia. Nació, pero ¿para qué nació entonces? Porque vieron, aquí está toda la historia del Jesús nació, Jesús, el pesebre, todo eso. Pero ese no es el punto importante. Jesús nunca remarcó esto. Jesús habló desde antes. No decía, no, porque cuando yo era chiquito estaba en la carpintería con mi papá, con José, y hacíamos tantas cosas lindas. Es más, tengo una selfie con él. Jesús no hablaba, ¿verdad?, de las cosas pasadas. ¿De qué hablaba Jesús? De su preexistencia y de su propósito. Pero ahora usted le va a sorprender, porque si ¿de dónde viniste, Jesús? Y Jesús vino del Padre, Jesús vino del cielo. Él descendió, dice, Él descendió del cielo, descendió al infierno también y volvió a ascender al cielo. Habla de que Él descendió, porque descendió, entonces estaba antes ahí. Vino a través de María la Virgen, sí, efectivamente tomó naturaleza humana. Pero ¿para qué vino Jesús desde el cielo, según las palabras de la Biblia? ¿Usted quiere saber para qué vino? Para que vea esta noche de paz, noche de amor. Bueno, Lucas 12, 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? ¡Ay, no! Dice, os digo no, sino disensión. Ay, Jesús, pero es Navidad. No, vine a hacer lío, a poner guerra, a dividir. Bueno, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra, todo contra todo. Y todo, noche de paz. Pero parece que Jesús hace a propósito, dice las cosas a propósito para que a los hombres les retiñan los oídos y le rompa el orgullo que tienen, ¿no? Y tengan que romper sus tradiciones. ¿Le creen a Él o creen a las tradiciones? Sí, seguramente habrán, mira, a mí no me importa, yo quiero celebrar la Navidad como a mí me da la gana. Bueno, anda, listo, ¿qué problema hay? Sabé que Jesús no dijo eso, pero por lo menos sabelo. ¿Sí? Bien, en Mateo 10:34 dice algo parecido al 36. No penséis que he venido a traer a la tierra paz. No he venido para traer paz, sino, no dice disensión, ahora dice espada encima. Bien, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Ven? No dice la nuera contra el suegro, eso está importante. Y los enemigos del hombre, por eso yo con Mel nos llevamos bien, porque Dios ya... Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Marcos 1:38. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí,
porque para esto he venido. ¿Para qué vino? Para predicar en todo lugar el evangelio, ¿no es cierto?, de la salvación. Dice también en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino a quebrantar mandamientos, vino a cumplirlos y enseñarlos a cumplir. ¿Está? Para eso vino, para darle un sentido más profundo a la palabra ya dada por Dios. ¿Sí? Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué vino Jesús? A llamar a las personas a que se arrepientan. A los que se sienten justos y se sienten perfectos, Jesús no vino a llamar a ellos. Jesús vino a llamar a los que se declaran a sí mismos pecadores necesitados de salvación. A eso vino Jesús a llamar. Sí. ¿Qué más? Juan 9:39. No son muy lindas las razones por las cuales vino Jesús también. Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. O sea, para los que se ufanan de ver y de entender todas las cosas, no entiendan nada, y seguir celebrando la Navidad como quieras. Pero para que los que dicen, yo no entiendo, pero quiero aprender, para que puedas ver y entender y conocer a tu Señor. Que Él no está en un pesebrito, Él está a la diestra del Padre esperando la orden para volver a buscar a su pueblo. Amén. Insisto, no está mal lo romántico, ¿verdad? No está mal lo romántico, pero lo romántico debe ir acompañado de la verdad, ¿sí? Y debe estar en su justo lugar. Siempre insisto, no está mal lo romántico. ¿Se puede hacer pesebre? Sí, se puede. Hoy sí, si los chicos hubieran podido, hubieran hecho un pesebre, está bien, no hay ningún problema. Pero recuerde que el pesebre no era un lugar muy agradable. Preferible estar en una casa que en un pesebre. Usted podría, su bebé recién nacido, a ver, Brenda, ¿lo pondría en la cucha al perro, al bebé? ¡Salí, perro! Enseguida lo pondría. No, no lo pondría. Sin embargo, no estuvo en la cucha del perro, el bebé, pero estuvo, digamos, en la cucha de la vaca, no sé si de la oveja, del chancho no, porque los judíos no criaban chanchos, pero estaba ahí entre la vaca, si había caballos, ovejas, generalmente estaban ahí. Y usted sabe que no es muy agradable el lugar. No es muy romántico el lugar, ¿verdad? No hay lugar en el hotel. ¿Dónde va? No, bueno, anda a la cucha. Dormía ahí en la cucha. O sea, lo entienden, ¿no? Para que ustedes vean que no es nada, en términos realistas, no es nada romántico el tema del pesebre. Nosotros lo hicimos romántico, todo, y le damos tanta cosita, qué lindo. Mirá el bebé, la nena, qué lindo. ¿Verdad? Pero yo quiero que usted caiga en la cuenta de la realidad para que pueda celebrar con conciencia y con la limitación pertinente. Ahora viene una linda. Hablando de los falsos maestros, Jesús hace esta frase. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso vino Jesús. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 12:46. Oh, qué lindo. Quiero que vea esto porque aquí cerramos el mensaje, hermano. Con todo el trasfondo científico, un marco histórico, un análisis matemático también del asunto, vimos. Le vimos todos los ángulos, hicimos una investigación bien seria para que usted esté bien ubicado y posicionado en medio de una cultura, como dice Jesús, perversa, mala, para que usted tenga un corazón lleno de amor y gratitud a Dios, porque Jesús no vino para estar en un pesebre, Jesús vino para que tengamos vida abundante, para darnos la vida eterna, para compartirnos su reino.
Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Y Jesús no nos salvó en un pesebre. Vino desde un pesebre, pasó por un pesebre, pero para terminar en una cruz como hombre y morir y ser sepultado entre los pecadores. Para eso vino Jesús. Y en Juan 12, 46 al 47, Jesús dice de sí mismo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Haciendo alusión a la verdad, obviamente, ¿no? Yo, el dueño de la verdad, vine a traer la verdad para que aquel que cree no permanezca en ignorancia, no permanezca en error, en confusión, no sea arrastrado por las diferentes culturas que vimos también. Muchas culturas hacían celebraciones a sus diferentes dioses en la misma fecha, todos básicamente al sol. Ah, bueno, pero Jesucristo es el sol de justicia, por supuesto. Pero eso es una figura. El sol era el dios de los aztecas, el dios de los incas, el dios de los romanos, el dios de los egipcios. ¿Cómo le llamaban los egipcios al dios sol? Ra. Bueno, ¿cómo le llamaban? Bueno, el de los aztecas ni se lo va a acordar. De los incas tampoco. Pero es el mismo sol, la bola de fuego que está en el cielo todos los días. Gracias Dios por ese sol. Pero no es Dios, es el sol. Pero Jesús es la luz, y no la luz del sol. Es la luz eterna, la luz de la verdad. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. No he venido a juzgar al mundo. O sea, no vino a emitir un juicio de valor del mundo, sino a salvar al mundo. ¿A qué vino Jesús? A salvar al mundo. Y la única forma de salvar al mundo no es nacer en un pesebre. Era necesario pasar por un pesebre para cumplir la profecía. Era necesario nacer de una virgen para cumplir la profecía. Era necesario nacer de una virgen y ser engendrado del Espíritu para conservar una naturaleza santa, sin pecado, para que esa naturaleza santa, sin pecado, pudiese ser ejecutada por Dios en la cruz, para que, escuche, en un instante, siendo Él hombre, pero al mismo tiempo siendo Dios, pueda pagar la condenación eterna. Escuche, solo esto Dios lo puede hacer. Dios hombre. Dios es hombre, hermanos, y es Dios al mismo tiempo. Eso es lo bueno que tiene Dios, que Jesús no es un hombrecito, es Dios. Es hombre, 100% hombre, pero al mismo tiempo es 100% Dios. Por eso Él en un instante en la cruz puede pagar el pecado y la condenación eterna, que no tiene límites de tiempo, puede pagar en un solo instante muriendo en la cruz. ¿Por qué? Porque es Dios. Y la única forma de morir en esa condición es que nazca sin naturaleza pecaminosa. Pero ¿y cómo iba a nacer sin naturaleza pecaminosa? Tenía que ser hombre. Bien, Dios lo hizo, porque no hay nada imposible para Dios. Vino a través de María, fue engendrado del Espíritu Santo y vivió como un niño, se crió como un niño, comió como un niño, fue educado, creció, maduró. ¿Para qué? Para predicar, para separar los hijos de Dios de los que no lo son, para traer la verdad, para traer luz al mundo, para poner en disensión los pecadores con los justos, para traer vida abundante. Y finalmente, resumido en esta frase: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Cuándo juzgarán esas palabras a la persona? En el día postrero, dice. Pero yo no he venido a juzgar al mundo ahora, sino a salvar al mundo. Entonces, si hay algún motivo por la Navidad, es que Jesús nació para salvar al mundo. No para que nosotros celebremos, sino para que nosotros nos regocijemos de que no estamos perdidos, de que aunque somos pecadores, no está escrita
el final de nuestra historia como un mal final, sino Jesús dio: de los que me diste ninguno se ha perdido. Todo lo he guardado y le he dado vida eterna, porque ese era el mandato del Padre. Entonces hoy, si tenés gratitud en el corazón, ahora entiendo, Jesús, para qué es la Navidad. Para entender que nació un día aquel Dios preexistente que antes de la fundación del mundo ya había sido destinado como un cordero sin mancha y sin contaminación para ser sacrificado. Entonces hoy podemos agradecerle a Dios, decirle: gracias, Señor, porque comprendo cuán precioso es tu plan. Este verdaderamente era un nacimiento premeditado, como es el título del mensaje. Un nacimiento bien calculado, bien elaborado, un plan perfecto, precioso, para que nosotros, los pecadores, gratuitamente tengamos un lugar en el cielo para siempre junto a Él. Amén. Fin del mensaje. Aleluya. Diga conmigo: amado Dios, gracias, porque tu palabra me hace comprender lo que significa tu grande amor. ¿Quién podría, Señor, entender semejante plan? Solamente aquellos a quienes tú has iluminado. Ayúdame a comunicar tu amor y tu salvación, a reflejar tu vida en mi vida. Cuando celebre la Navidad, esta vez quiero entender más que nunca que tú has nacido para morir, para juntos vivir para siempre contigo. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén.